El año era 842, y la niebla matinal se aferraba a la costa escocesa como un sudario fúnebre. Bajo ese pesado velo gris estaba a punto de ocurrir algo extraordinario, algo tan impactante que sería contado una y otra vez en las casas comunales vikingas durante generaciones. Los saqueadores marítimos más temidos de la historia, hombres que habían sembrado el terror en cada costa, desde Irlanda hasta Constantinopla, estaban dando la vuelta con sus drácars. Y no era por tormentas ni por mala navegación. Era por miedo, un terror puro, instintivo, ante un enemigo al que jamás se habían enfrentado. Simplemente, esto no debía estar ocurriendo. Eran los mismos guerreros que habían saqueado París, que habían hecho temblar a los reyes y susurrar oraciones desesperadas a los monjes. Y, sin embargo, allí estaban, remando en retirada hacia mar abierto, con los nudillos blancos aferrados a los remos de madera. ¿Qué podría hacer retroceder a los hijos de Odín sin que siquiera desenvainaran sus espadas? La respuesta yace oculta en las tierras altas de Escocia, cubiertas de niebla, escrita con sangre sobre campos de batalla olvidados y susurrada en los rincones más oscuros de la mitología nórdica. Hoy vamos a rastrear la verdad sobre el único pueblo que logró infundir verdadero miedo a los vikingos. Y no lo hicieron con superioridad numérica ni con armas más avanzadas, sino con algo mucho más aterrador, algo que ponía en duda todo lo que los nórdicos entendían sobre la guerra, el honor y la victoria misma. Pero antes de revelar a este legendario oponente, debemos entender lo verdaderamente inaudito que fue aquel miedo. Los vikingos habían conquistado casi todos los lugares donde habían puesto pie. Habían convertido la llegada de sus barcos con cabeza de dragón en un símbolo de destrucción inevitable. Desde los monasterios de Inglaterra hasta los ríos que atravesaban Rusia, su legado se basaba en una verdad irrefutable. Ellos llegaban, conquistaban, y no dejaban nada más que ruinas humeantes y salones vacíos. Así que cuando te decimos que un grupo no solo se resistió, sino que además los obligó a huir despavoridos, entenderás por qué esta historia permaneció sepultada durante más de un milenio. Las implicaciones eran demasiado peligrosas, demasiado dañinas para el mito de invencibilidad vikinga que las generaciones posteriores preferían mantener. Pero la evidencia existe, tallada en piedras, sellada en tumbas y preservada en los lugares más insospechados. La mañana que lo cambió todo comenzó como cualquier otro saqueo vikingo. 3 docenas de drácars cruzaron el mar del norte, con sus tripulaciones sedientas de botín y gloria. No eran vagabundos desesperados ni guerreros novatos. Eran saqueadores endurecidos, hombres que habían visto los muros de Constantinopla y habían sobrevivido para presumirlo. Su líder era Magnus Hacha Sangrienta, un caudillo cuyo nombre ya era casi leyenda por su brutalidad imparable. Habían estudiado su objetivo durante meses. La información de comerciantes capturados hablaba de un asentamiento rico, escondido en las tierras altas escocesas, protegido apenas por empalizadas de madera y milicias locales. El blanco perfecto para un golpe rápido y despiadado. ¿Qué podría salir mal? Todo. Cuando sus barcos se acercaron a la orilla, algo se sentía extraño. No se veían los signos habituales de pánico. No había humo de fogatas abandonadas. No se escuchaban los gritos lejanos de aldeanos huyendo tierra adentro. Ningún bote de pesca había sido arrastrado a la playa con urgencia. En su lugar reinaba una quietud inquietante, una que hizo que incluso los guerreros más experimentados apretaran con más fuerza sus armas.
La primera señal de que aquel ataque no sería como los demás apareció cuando divisaron las torres de vigilancia. No eran las toscas plataformas de madera que esperaban, sino elaboradas fortificaciones de piedra situadas en ángulos imposibles sobre los acantilados. Quienquiera que las hubiera construido entendía de diseño defensivo mejor que muchos ingenieros romanos. No eran obra de tribus primitivas, eran creaciones de mentes militares que habían perfeccionado el arte de la guerra durante generaciones. Pero fue lo que vieron después lo que debería haberlos hecho retroceder de inmediato. Al disiparse la niebla matinal, las laderas revelaron figuras en movimiento, no civiles aterrados, sino guerreros disciplinados que tomaban sus posiciones con calma. Combatientes cuyos cuerpos estaban cubiertos con elaborados símbolos azules que parecían moverse y retorcerse con la luz cambiante. Los pictos los habían estado observando desde que sus barcos aparecieron en el horizonte. Magnus Hacha Sangrienta ya había enfrentado guerreros pintados antes. Los clanes celtas solían decorarse con patrones simples para la batalla, pero esto era algo completamente distinto. Las marcas azules que cubrían a estos guerreros no eran manchas aleatorias, eran diseños complejos, entrelazados, que parecían contar historias, definir territorios y transmitir significados que los vikingos no podían comprender. Aún más inquietante era que esos patrones hacían que los guerreros se fundieran perfectamente con el paisaje. Un momento, una figura destacaba nítidamente en el horizonte. Al siguiente, desaparecía por completo, y uno se preguntaba si acaso había estado allí. Eso no era natural. Desafiaba la lógica misma de cómo debía desarrollarse una batalla. Los vikingos se enorgullecían de su capacidad para aterrorizar al enemigo mediante un asalto repentino y arrollador. Desembarcaban, unían sus escudos y avanzaban con tal ferocidad que la mayoría de sus enemigos huían antes incluso de que comenzara el combate. Era una táctica que jamás les había fallado, hasta ese día. En lugar de dispersarse, los guerreros pintados parecían multiplicarse ante sus propios ojos. Lo que al principio había parecido un grupo manejable de defensores, se transformó de pronto en decenas, luego en cientos, emergiendo de sus escondites con la confianza silenciosa y fluida de una manada de lobos. No formaron líneas de batalla convencionales, ni desafiaron a los invasores a un combate honorable. Simplemente se quedaron allí, observando y esperando. Y fue esa espera, más que cualquier otra cosa, lo que desestabilizó a los vikingos. Estaban acostumbrados a enemigos que huían aterrados o que se lanzaban con valor suicida al combate. Estos guerreros no hicieron ninguna de las dos cosas. Permanecían inmóviles como piedras, con los rostros marcados en azul, inescrutables, y las armas sostenidas con una seguridad inquietante. Era como si supieran una verdad que los saqueadores aún no habían comprendido. Entonces, Magnus Hacha Sangrienta tomó una decisión que lo perseguiría hasta su último aliento. A pesar de que todo instinto le suplicaba retroceder, a pesar de todas las señales que indicaban que aquel ataque no se parecía a nada que hubieran intentado antes, ordenó a sus hombres avanzar. El orgullo, la reputación y las expectativas de su tripulación no le dejaban otra opción que buscar una victoria absoluta. El desembarco en sí ocurrió sin la menor resistencia. Los guerreros pintados permitieron que los vikingos arrastraran sus barcos a tierra, formaran sus filas y comenzaran su avance hacia el interior. Esta aparente indiferencia llenó a los saqueadores de una confianza equivocada. Tal vez aquellos extraños defensores no eran más que apariencias sin sustancia.
Tal vez las construcciones de piedra elaboradas y la pintura azul cambiante solo eran trucos para parecer formidables. Estaban equivocados, desastrosamente equivocados. El primer golpe no vino como un ataque directo, sino como algo mucho más engañoso. A medida que las filas vikingas se adentraban en lo que parecía un asentamiento abandonado, el propio terreno los traicionó. Se abrieron fosas ocultas bajo sus pies, lanzando a guerreros completamente armados sobre estacas afiladas, preparadas con precisión. Senderos engañosos los guiaban a callejones sin salida, donde les llovían virotes de ballesta disparados desde posiciones invisibles. Edificios que parecían vacíos estallaban con atacantes inesperados, que golpeaban una sola vez antes de desvanecerse nuevamente entre la niebla. Pero lo más perturbador no era la astucia táctica de cada emboscada, era la precisión fría con la que se ejecutaban. Los guerreros pintados no intentaban aniquilar por completo a la fuerza vikinga. Eliminaban hombres específicos con un nivel de exactitud que sugería un conocimiento íntimo de la jerarquía y los patrones de mando nórdicos. Capitanes eran aislados y abatidos, mientras sus hombres solo podían mirar. Las líneas de comunicación entre los grupos vikingos dispersos eran cortadas de manera sistemática. En cuestión de horas, Magnus Hacha Sangrienta comprendió que no estaba luchando contra un ejército. Estaba combatiendo un paisaje que había sido entrenado para matar. El daño psicológico fue inmediato y devastador. Estos hombres habían resistido los muros sajones y sobrevivido emboscadas mortales en Irlanda. Habían soportado tormentas que habrían quebrado a cualquier otro guerrero y salido caminando de batallas que parecían condenadas desde el principio. Pero nada en toda su experiencia los había preparado para un enemigo que parecía estar en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. Los guerreros pintados luchaban con una eficiencia helada y calculada que contradecía todo lo que los vikingos creían sobre la guerra. No había furia berserker, ni cargas heroicas, ni luchadores individuales buscando gloria. En su lugar, se producía un desmantelamiento constante y paciente de sus filas, que se sentía menos como un combate y más como ser devorado por un depredador inmenso y astuto. Cuando cayó la noche tras aquel primer y brutal día, los vikingos supervivientes se encontraron atrapados en un territorio hostil, donde cada sombra podía ocultar a un asesino y cada sonido parecía un presagio de muerte. Los guerreros pintados no tenían intención de destruirlos rápidamente. Optaron por algo mucho más cruel. Los convirtieron en presas. La cacería comenzó a medianoche. Magnus Hacha Sangrienta colocó guardias en un anillo defensivo cerrado alrededor del campamento improvisado, pero los guerreros pintados se deslizaban a través de su perímetro como si atravesaran piedra sólida. Centinelas veteranos, hombres cuya vida dependía de detectar hasta el más leve movimiento, juraron que no habían visto nada. Pero al llegar la mañana, 3 vikingos más habían desaparecido. No fueron asesinados en sus sueños, no se los llevaron gritando, simplemente habían desaparecido, como si la tierra misma se los hubiera tragado en silencio. Sus armas seguían intactas. Sus pertenencias y objetos personales estaban exactamente donde los habían dejado. Incluso brazaletes de plata, que habrían tentado a cualquier saqueador, permanecían junto a los huecos en la hierba. Esto no se trataba de botín ni de territorio. Era un mensaje más cortante que cualquier espada. Un mensaje que heló hasta a los más valientes. Podemos llevarnos a quien queramos, cuando queramos, y no pueden hacer nada para evitarlo. Para el tercer día, el asalto psicológico había logrado lo que la fuerza bruta jamás consiguió.
Aquellos guerreros endurecidos, hombres que se habían burlado de la muerte y forjado su leyenda en hierro y sangre, daban un respingo con cada movimiento. Cada rama que crujía podía esconder a un guerrero pintado. Cada canto de ave podía ser una señal entre cazadores invisibles. El mismo aire parecía cargado de peligro y de una intención fría y calculadora. Pero fue un descubrimiento lo que destrozó por completo su determinación. Mientras buscaban agua potable, un grupo de exploradores se topó con algo que los perseguiría en sus pesadillas durante años. Oculto en lo profundo de una arboleda de antiguos robles, hallaron un círculo de piedras talladas en posición vertical. No eran marcadores toscos ni simples monumentos. Eran auténticas obras maestras de arte y de ingeniería, señales de una civilización mucho más antigua y sofisticada que cualquier cosa que los vikingos hubieran visto antes. Cada piedra estaba cubierta de espirales y símbolos intrincados que parecían cambiar sutilmente cuando se los miraba desde distintos ángulos. Aún más inquietante era que algunas tallas parecían representar naves vikingas y guerreros con una precisión que desafiaba toda lógica. ¿Cómo podían aquellas gentes saber exactamente cómo lucirían sus enemigos? ¿Cómo podían haber predicho las formas específicas de los drakars construidos a cientos de leguas de distancia? Las implicaciones eran aplastantes. O bien aquellos guerreros pintados poseían algún tipo de visión sobrenatural, o se habían estado preparando para ese encuentro exacto durante generaciones. Ambas posibilidades eran igual de aterradoras para hombres que se creían los cazadores supremos del mundo. Entre esas piedras sagradas, los exploradores encontraron algo aún más perturbador. Dispuestas de manera deliberada, yacían armas y armaduras de guerreros nórdicos. No eran reliquias antiguas ni ofrendas ceremoniales. Era equipo recogido recientemente. Espadas aún cubiertas de sal tras recientes travesías marítimas. Cotas de malla forjadas por artesanos cuyos trabajos los saqueadores reconocieron al instante. Escudos pintados con emblemas de clanes que les eran familiares de expediciones pasadas. No eran botines tomados al grupo actual, eran los restos de anteriores partidas vikingas que habían penetrado en territorio picto y jamás habían regresado. Grupos que simplemente habían desaparecido de la historia, dejando solo rumores vagos y misterios sin resolver. Ahora, en ese claro sagrado, la verdad se revelaba. Los guerreros pintados habían estado derrotando incursiones vikingas durante años, tal vez incluso décadas, sin que el mundo nórdico lo supiera. Este descubrimiento destruyó los últimos vestigios de confianza entre los hombres de Magnus Hacha Sangrienta. No eran pioneros abriendo paso en nuevas tierras, eran simplemente los más recientes fracasos en una larga cadena. Y pronto sus propias armas yacerían bajo los robles si no encontraban una forma de escapar de ese territorio mortal. Esa noche, mientras los saqueadores desmoralizados se apiñaban junto a fuegos moribundos, finalmente comenzaron a comprender la brillantez de la estrategia de sus enemigos. Los guerreros pintados no buscaban aplastarlos con fuerza bruta, ni mediante maniobras perfectas en el campo de batalla. Estaban demostrando algo mucho más profundo y aterrador. Estaban probando que las tácticas vikingas, sus supuestos y su arrogancia no eran verdades universales, sino simplemente un estilo de guerra entre muchos. Los pictos habían estudiado a sus enemigos con la paciencia de los sabios y la disciplina de los artesanos. Sabían que los nórdicos dependían del impulso, del terror y del impacto psicológico de su reputación, y que, si les quitaban eso, si los forzaban a pelear en un terreno desconocido y con métodos ajenos, hasta las leyendas más temidas
se convertían en hombres comunes, tropezando en un mundo ajeno. Y sin embargo, el arma más poderosa de los guerreros pintados no era su genio táctico ni su dominio de la guerra de emboscadas. Era su fe inquebrantable en su propio sistema. Luchaban sin dudar, sin vacilar, sin sentir la necesidad de probarse a sí mismos. No se trataba de gloria ni de fama personal. Se trataba de defender su tierra con cada herramienta perfeccionada por sus ancestros durante siglos. El contraste con la mentalidad vikinga era evidente. Los combatientes nórdicos peleaban por renombre personal, por el elogio de sus camaradas, por un lugar en los salones de los dioses. Los guerreros pintados luchaban por algo más profundo y duradero. Luchaban como parte de una tradición ininterrumpida, ligada a las piedras bajo sus pies y a la niebla que flotaba sobre sus colinas. En la cuarta noche, Magnus Hacha Sangrienta tomó una decisión que habría parecido impensable apenas días antes. Mientras sus hombres restantes dormían inquietos junto a las últimas brasas, él se levantó y caminó hacia el borde del perímetro defensivo. Allí, apenas visibles a la luz pálida de la luna, vio las siluetas de los guerreros pintados entre los árboles. Durante varios minutos, cazador y presa se observaron mutuamente a través de la oscuridad. Entonces, con movimientos lentos y deliberados, Magnus Hacha Sangrienta se quitó el casco y lo depositó en el suelo. Fue un gesto de reconocimiento, tal vez incluso de respeto reticente. Por fin comprendía la verdadera naturaleza del enemigo que tenía delante, y esa comprensión lo llenó de miedo y admiración. Los guerreros pintados no lanzaron gritos de victoria ni se burlaron. Simplemente observaron mientras el caudillo vikingo recogía su casco y regresaba junto a sus hombres. El mensaje era claro. Esta no era una tierra que pudiera conquistarse por medios convencionales. Cuando llegó el amanecer, los vikingos que quedaban comenzaron su retirada hacia la costa. Se movían con la cautela disciplinada de quienes saben que cada paso está siendo observado. Los guerreros pintados les permitieron marcharse sin interferencias, pero su presencia se cernía sobre los invasores como un peso tangible. Mientras los Drakkar se alejaban de la costa, Magnus Hacha Sangrienta lanzó una última mirada a las tierras altas envueltas en niebla que habían humillado su orgullo y quebrado su certeza. Jamás hablaría de lo que ocurrió allí, ni con su tripulación, ni con su linaje. Tampoco se lo contó a los escaldos que algún día compondrían su canción de muerte. Algunas derrotas eran demasiado profundas para decirse en voz alta, demasiado personales para ser tejidas en la gran saga de los triunfos vikingos. Y sin embargo, la memoria permanecía, ardiendo en sus pensamientos como una marca al rojo vivo. Cargaba con el conocimiento de que, en algún lugar del mundo, existía un pueblo que no se dejaba impresionar por la fama vikinga, que no temía su furia ni respetaba sus tácticas. Gente que había mirado a los saqueadores más temidos de la historia y los había encontrado insuficientes. Los guerreros pintados habían logrado algo que ningún otro enemigo había conseguido jamás. Obligaron a los vikingos a cuestionar no solo sus estrategias o liderazgo, sino también sus suposiciones más básicas sobre la naturaleza misma de la guerra. Les mostraron que existían otras formas de luchar, otros caminos hacia la victoria y otras medidas de la fuerza que no tenían nada que ver con infundir terror en el enemigo. Esa revelación se extendió por el mundo nórdico como una infección, llevada por sobrevivientes temblorosos que no podían ocultar del todo lo que habían presenciado. Poco a poco, con cautela, los pueblos nórdicos comenzaron a adaptar sus tácticas al adentrarse en ciertas tierras.
aprendieron a reconocer las señales de adversarios verdaderamente formidables, los que luchaban no por botín ni por fama, sino por algo mucho más antiguo y duradero. Los guerreros pintados de las tierras altas de Escocia habían dado a los vikingos la lección más valiosa de su historia. El verdadero poder no era la ausencia de miedo, sino entender cuándo el miedo importaba y saber retirarse de batallas que la fuerza bruta jamás podría ganar. Pero esto no era más que el primer capítulo en la educación vikinga sobre el terror. Muy al norte, en los bosques sin fin gobernados por el invierno, les esperaba otro enemigo. Un enemigo que les enseñaría que, a veces, el oponente más letal ni siquiera es humano, sino la propia tierra, moldeada como arma por pueblos que comprendían sus leyes ocultas. Los bosques de Finlandia se extendían interminables en todas direcciones, una catedral helada de pinos y abedules donde el sonido parecía desaparecer. Allí, en el invierno del año 867, otra banda vikinga estaba a punto de descubrir que su temida reputación no significaba nada ante un enemigo moldeado por milenios de hielo y silencio. Eric el Mano Roja había elegido sus objetivos con cuidado. Informes de comerciantes hablaban de asentamientos dispersos, ricos en pieles y ámbar, defendidos solo por cazadores y tramperos. Para él, parecía la oportunidad perfecta de realizar una rápida incursión invernal mientras otros caudillos esperaban el deshielo de primavera. Su flota de 15 drácars había conquistado las rutas bálticas más peligrosas, con la confianza de quienes creían que ningún obstáculo podía detenerlos. Estaban a punto de enfrentarse a los Sami. La primera señal de que algo iba terriblemente mal apareció cuando intentaron asegurar una cabeza de playa. La costa parecía desierta, pero al arrastrar sus barcos por la arena helada, los exploradores informaron de marcas extrañas en la nieve. No eran huellas comunes, sino surcos y patrones que sugerían movimientos sin peso, desplazamientos sin impacto real, como si fantasmas hubieran danzado sobre la tierra. Eric desestimó aquellas advertencias con la arrogancia de un hombre que había saqueado monasterios en 3 reinos distintos, palabrería supersticiosa de guerreros que habían pasado demasiado tiempo escuchando al viento gemir entre los mástiles. Pero al internarse en tierra firme, siguiendo lo que parecía un sendero bien transitado, el bosque a su alrededor empezó a transformarse. Árboles que habían estado claramente visibles momentos antes desaparecían entre la nieve flotante, y caminos que parecían obvios de pronto se bifurcaban y retorcían hasta que nadie podía recordar qué dirección habían tomado. Incluso el sol, cuando se filtraba entre las ramas, parecía moverse de maneras que desafiaban toda lógica. En pocas horas, hasta los navegantes más hábiles de Eric admitieron que estaban completamente perdidos. Pero nunca estuvieron solos. Estaban siendo observados, constantemente observados. Los cazadores Sami se desplazaban por su tierra con una gracia que los vikingos no podían comprender. Se deslizaban por la nieve con artefactos totalmente ajenos al mundo nórdico. Largas piezas de madera y hueso que distribuían su peso con tal precisión que apenas dejaban rastro. Mientras los invasores luchaban hundiéndose hasta las rodillas en la nieve, sus observadores flotaban por la superficie como espíritus. No eran los guerreros pintados de Escocia, cuyo asalto psicológico se basaba en el miedo y la intimidación. Los Sami usaban algo mucho más sutil y mucho más letal. No buscaban aterrorizar a sus enemigos, querían estudiarlos, comprender sus debilidades y luego explotarlas con una precisión escalofriante. La cacería comenzó en la segunda noche.
Los vikingos se enorgullecían de su capacidad para establecer campamentos seguros en tierras hostiles. Habían perfeccionado técnicas defensivas tras siglos de incursiones, pero esos métodos asumían enemigos que peleaban como ellos, con enfrentamientos directos e intenciones claras. Los Sami luchaban como el invierno mismo, silenciosos, pacientes e inevitables. La primera señal de peligro no fue la violencia, sino la desaparición. Centinelas apostados en el perímetro simplemente dejaron de existir. No hubo gritos de alerta, ni choques de acero, ni signos de lucha. Cuando terminaban sus turnos, eran reemplazados por huecos en la nieve y armas exactamente donde habían sido dejadas. Los guerreros restantes de Eric comprendieron entonces que se enfrentaban a un enemigo que dominaba el corazón mismo del miedo. No el terror súbito de la batalla, sino el temor lento, persistente, que crece cuando sabes que no puedes hacer nada para detener lo que viene. Cada hora traía nuevas pruebas de que estaban completamente superados por enemigos que no podían ver, anticipar ni enfrentar con ninguna de las muchas tácticas de su considerable arsenal. El desgaste psicológico era abrumador. Estos eran guerreros que se habían enfrentado en combate singular a berserkers sajones y campeones irlandeses. Habían cargado contra muros de escudos que debían haber resistido, y los habían roto con pura determinación y habilidad forjada en años de batalla. Pero nada en toda su historia los había preparado para un enemigo que se negaba a enfrentarlos de cualquier forma que ellos pudieran entender. Para el tercer día, los vikingos comprendieron que no estaban luchando contra adversarios humanos. Estaban luchando contra el propio bosque, una fuerza viva y antigua, guiada por una inteligencia que había pasado milenios, perfeccionando el arte de eliminar intrusos. Cada árbol parecía colocado para ocultar a un arquero. Cada montículo de nieve podía esconder una trampa mortal. Cada susurro del viento traía consigo la sospecha de un acercamiento que no oirían hasta que fuera demasiado tarde. Los Sami habían transformado la propia idea del invierno en un arma. Mientras los vikingos luchaban con pesadas pieles que entorpecían sus movimientos y nublaban sus reflejos, sus enemigos vestían prendas tan perfectamente adaptadas al frío que parecían inmunes a él. Podían permanecer inmóviles durante horas en un banco de nieve, esperando el momento exacto para atacar. Podían cruzar distancias enormes mientras su presa quedaba atrapada dentro de una burbuja de visibilidad cada vez más reducida. Pero su herramienta más temible era el dominio del campo de batalla mental. Comprendían que el miedo no era solo una emoción, sino un instrumento estratégico que podía modelarse y aplicarse con precisión casi matemática. Sabían exactamente cuánto tiempo esperar entre ataque y ataque para maximizar la duda. Sabían a qué vikingos eliminar para causar el mayor daño a la moral y al mando. El hallazgo que rompió lo que quedaba de la confianza de Eric llegó cuando sus hombres encontraron a uno de sus compañeros desaparecidos. Estaba sentado tranquilamente junto a un árbol, con sus armas reposando ordenadamente a su lado, y una leve expresión de aceptación serena congelada en su rostro. Llevaba muerto horas, y sin embargo, no había heridas, ni señales de lucha, ni rastro alguno que explicara cómo había terminado su vida. Era como si el propio frío lo hubiera tomado con suavidad, robándole el calor tan lentamente que murió sin darse cuenta de que estaba en peligro. Aquello era una forma de guerra elevada a arte, más allá de la violencia común. Era la muerte como oficio, perfeccionado por un pueblo que la había refinado durante incontables generaciones. Los vikingos supervivientes comenzaron a entender que no estaban enfrentándose a simples humanos adaptados al invierno.
Estaban combatiendo contra algo mucho más elemental y desconcertante. Luchaban contra personas que se habían vuelto una extensión de la propia Tierra, que pensaban como el hielo, planeaban como el viento. Eric el Mano Roja había forjado su reputación a lo largo de décadas de combates brutales, pero mientras veía cómo sus hombres desaparecían uno a uno con cada hora que pasaba, sintió algo completamente nuevo. No era miedo a la muerte, que todo guerrero conoce, sino miedo a la irrelevancia, miedo de que todo lo que había logrado, todo lo que representaba, no fuera más que una burda imitación de la verdadera guerra frente a la letal elegancia que lo rodeaba. Los Sami no necesitaban demostrar su superioridad con gritos o gestos grandilocuentes. La revelaban con resultados, con la eliminación precisa y deliberada de amenazas, con una exactitud que rozaba lo sobrenatural. Luchaban sin ira, sin odio, sin ninguna de las emociones que los vikingos consideraban esenciales para la victoria. En la cuarta noche, mientras Eric se sentaba junto a un fuego que se apagaba lentamente, rodeado por los restos de lo que alguna vez fue una fuerza orgullosa, comprendió por fin la realidad de lo que enfrentaba. Aquellos no eran guerreros en ningún sentido que él pudiera reconocer. Eran algo mucho más peligroso. Eran la encarnación viviente de una tierra hostil que había aprendido a pensar, a adaptarse y a matar con intención. El golpe que quebró su espíritu no fue un ataque dramático, sino una simple demostración de impotencia total. Cuando amaneció el que sería su último día en el bosque, los vikingos descubrieron que su ruta de escape había desaparecido. No estaba bloqueada ni defendida, simplemente borrada, como si nunca hubiera existido. El sendero por el que habían entrado al bosque se desvaneció, reemplazado por un terreno que ninguno de ellos reconocía. Árboles que juraban haber visto antes ya no estaban. Puntos de referencia que habían memorizado fueron sustituidos por arboledas idénticas que no ofrecían orientación alguna. Estaban perdidos, no solo físicamente, sino en un paisaje que parecía moverse según reglas que escapaban a toda comprensión. Los Sami habían logrado algo que ningún enemigo de los vikingos había conseguido jamás. Habían hecho que los saqueadores desaparecieran de su propia historia. No habría un último acto heroico, ni canciones de muerte compuestas por escaldos, ni relatos que inspiraran a futuros guerreros. Solo silencio. Un silencio total y definitivo como la nieve que cubría sus huellas. Cuando la primavera alcanzara los bosques bálticos, otras naves vikingas tropezarían con los drakars abandonados y se preguntarían qué había ocurrido con Eric el Mano Roja y sus hombres. Algunos culparían al clima o a errores de navegación. Otros murmurarían sobre maldiciones o espíritus del norte, pero ninguno imaginaría la verdad. La verdad era que se habían enfrentado a un enemigo que no luchaba por tesoros ni por fama, sino por algo mucho más profundo y perdurable. Los Sami defendían su tierra no con armas superiores, ni con maniobras perfectas, sino con una unión total con la naturaleza salvaje que formaba parte de su identidad. Se habían convertido en el propio invierno, paciente, implacable y, al final, victorioso. Los pocos vikingos que lograron escapar de aquellas tierras heladas llevaban consigo una lección que alteraría para siempre la comprensión nórdica de la guerra. Aprendieron que el verdadero dominio no consistía en imponer la voluntad por la fuerza bruta, sino en llegar a estar tan perfectamente sincronizado con el entorno que uno dejaba de ser un intruso y se convertía en parte de las propias defensas del paisaje. Pero quizás la lección más inquietante fue esta. Había lugares en el mundo donde las tácticas vikingas, las suposiciones vikingas y la confianza vikinga
no solo eran insuficientes, eran peligrosamente contraproducentes. Regiones donde las mismas cualidades que los habían hecho legendarios en otros lugares se transformaban en debilidades fatales que sellaban su perdición. Los guerreros pintados de Escocia les habían enseñado a temer la estrategia superior y la manipulación psicológica. Los pueblos del bosque en el lejano norte les enseñaron a temer al propio paisaje, cuando éste era usado por quienes entendían su lógica oculta. Pero aún quedaba una última lección, una mucho más devastadora que las anteriores. A veces, el enemigo más temible que puedes enfrentar es alguien como tú, perfeccionado y despojado de toda debilidad. A veces, el adversario más aterrador es aquel que sabe exactamente cómo luchas porque fue criado dentro de las mismas tradiciones, pero ha llevado esos métodos más allá de todo reconocimiento. En la isla fortificada de Jomsborg esperaba una nueva hermandad de guerreros, combatientes que se hacían llamar vikingos, pero que habían rechazado todo lo que hacía vulnerable al mundo nórdico. Habían estudiado las debilidades de su propio pueblo con la misma precisión con la que los Sami estudiaban el invierno. Y de ese análisis surgió algo sin precedentes en la historia de la guerra. Crearon vikingos capaces de vencer a otros vikingos. Y cuando los saqueadores tradicionales se encontraron finalmente con estas versiones perfeccionadas de sí mismos, comprendieron que el enemigo más peligroso no eran las estrategias extranjeras ni los terrenos hostiles, sino su propio potencial, realizado por aquellos lo bastante disciplinados como para alcanzarlo. La fortaleza de Jomsborg se alzaba desde las aguas del Báltico como un monumento a todo lo que el mundo vikingo creía entender sobre el combate. Pero no era una fortaleza cualquiera construida por reyes o jarls para proteger sus tierras. Era algo mucho más inquietante. Era el lugar donde los vikingos acudían para aprender a matar a otros vikingos. Los Jomsvikings no nacían de un solo clan, ni de una noble estirpe. Fueron forjados a partir de un concepto radical que habría sido condenado como blasfemo en la mayoría de los salones nórdicos. La idea de que la tradición, el honor y la gloria personal eran debilidades que podían ser explotadas por enemigos que las entendieran mejor que los propios guerreros que las sostenían. Su fundador, cuyo nombre real se ha perdido, pero que sería recordado solo como el legislador, había presenciado los desastres en Escocia y Finlandia. Había visto con sus propios ojos cómo la previsibilidad vikinga se convertía en un arma usada en su contra. Y lo que es más importante, identificó el defecto fundamental que hacía inevitables aquellas derrotas. Los vikingos luchaban como individuos en busca de honor personal dentro de bandas armadas desorganizadas. Incluso sus formaciones más coordinadas se disolvían en duelos solitarios en cuanto comenzaba el combate. Glorificaban el valor temerario por encima de la planificación cuidadosa. Valoraban los gestos dramáticos más que los golpes eficientes. En esencia, representaban todo aquello que sus adversarios habían aprendido a contrarrestar. La respuesta del legislador fue tan brillante como perturbadora. Si los hábitos vikingos eran predecibles, él forjaría vikingos que desafiaran toda predicción. Si el individualismo vikingo era una debilidad, él crearía guerreros que operaran con una mente unificada. Si la tradición vikinga se había vuelto un obstáculo, construiría una nueva tradición basada únicamente en la eficacia. Solo el proceso de reclutamiento ya habría horrorizado a la mayoría de las comunidades nórdicas. El linaje no significaba nada en Jomsborg. La influencia familiar no tenía peso. Los logros pasados eran irrelevantes. La única cualificación era sobrevivir a una prueba tan brutal
que la mayoría de los candidatos morían antes de completarla. Aquellos que lo lograban emergían transformados de forma irreversible. Todo lo que alguna vez los había hecho individuos era eliminado, y eran moldeados como piezas de una máquina de matar perfecta. No albergaban ambiciones personales, porque la ambición generaba malas decisiones tácticas. No formaban lazos afectivos, porque el cariño causaba dudas en momentos decisivos. No seguían a ningún dios, porque el favor divino era inconstante, y las oraciones eran tiempo robado al entrenamiento. Lo que construyeron no se parecía a nada que el mundo vikingo hubiese visto antes. Una fuerza que combinaba la ferocidad nórdica con la precisión disciplinada de una legión romana y las tácticas adaptativas de los guerreros pintados que habían humillado a Magnus Hacha Sangrienta. Eran vikingos que habían aprendido a pensar como sus enemigos, sin renunciar a la fuerza física que había hecho legendario a su pueblo. Sus métodos de entrenamiento permanecían en secreto, pero los pocos sobrevivientes de enfrentamientos con los Jomsvikings hablaban de técnicas de combate que rozaban lo imposible. Guerreros que se movían en sincronía perfecta, anticipándose a los movimientos de sus compañeros con una precisión asombrosa. Formaciones que cambiaban instantáneamente para adaptarse a cualquier circunstancia, sin una sola señal visible. Combatientes individuales que parecían contener dentro de sí el conocimiento y la experiencia compartida de toda la hermandad. La primera fuerza vikinga tradicional que se enfrentó a los Jomsvikings en combate abierto estaba liderada por Thorvald Partecráneos, un caudillo cuya fama se había forjado en 30 años de incursiones exitosas por todo el mundo conocido. Comandaba a 200 guerreros, hombres que se habían probado en batallas desde el mar de Irlanda hasta los ríos de los Rus. Se acercaron a Jomsborg, convencidos de que, sin importar las costumbres extrañas que esos guerreros insulares hubiesen adoptado, seguían siendo nórdicos en el fondo, y por lo tanto, predecibles. No podían haber estado más equivocados. La batalla comenzó al amanecer y terminó antes del mediodía, no porque los Jomsvikings tuvieran más hombres o mejor armamento, sino porque luchaban con una unidad que parecía superar los límites humanos. Mientras los hombres de Thorvald cargaban en el estilo tradicional, buscando gloria personal y combates individuales, sus oponentes se movían como una sola criatura viviente con incontables brazos. Cada ataque vikingo era previsto y contrarrestado antes de que pudiera tomar forma. Cada maniobra táctica era respondida con una reacción que parecía haber sido ensayada con anticipación. Lo más perturbador de todo era que los Jomsvikings no mostraban interés en los duelos heroicos que definían la guerra nórdica. Mataban con limpieza y avanzaban, tratando a sus enemigos no como oponentes dignos de honor, sino como obstáculos que había que eliminar. El impacto psicológico fue inmediato y aplastante. Aquellos saqueadores curtidos se encontraron frente a versiones de sí mismos, reflejos de lo que podrían haber sido si hubieran renunciado a su individualidad a cambio de una eficiencia perfecta. Era como pelear contra los fantasmas de su propio potencial, y el encuentro dejó a los sobrevivientes cuestionando todo lo que creían saber sobre lo que significaba ser un guerrero. Thorvald sobrevivió solo porque los Jomsvikings no tenían razones para tomar prisioneros ni crear mártires. Cuando la matanza terminó, se le permitió reunir a los restos de su fuerza y retirarse con el peso de transmitir lo que había presenciado al resto del mundo vikingo. El mensaje que llevaba era claro y aterrador. Todo aquello en lo que crees que radica tu fuerza es lo que realmente te hace vulnerable, y nosotros somos lo que podrías llegar a ser
si tuvieras la voluntad de pagar el precio. Las leyendas hablan de vikingos que no temían ni a hombre ni a monstruo, pero la verdad, grabada con sangre en campos de batalla olvidados, cuenta otra historia muy distinta. Los pictos demostraron que una estrategia superior y la guerra psicológica podían humillar incluso a los saqueadores más temidos. Los Sami mostraron que el dominio total del entorno podía convertir al invierno en un arma imparable. Y los Jomsvikings revelaron que, a veces, el enemigo más peligroso es tu propio potencial, afilado y perfeccionado por quienes son lo bastante implacables como para refinarlo. Aquellas derrotas no nacieron de la cobardía ni de la debilidad, sino de la inteligencia. Los vikingos aprendieron a temer a los enemigos adecuados, y al hacerlo, evolucionaron de ser saqueadores impulsivos a convertirse en algo mucho más formidable. Descubrieron que la verdadera fuerza no es la ausencia de miedo, es saber cuándo retirarse, cuándo adaptarse y cuándo aprender de quienes han dominado mejores formas de hacer la guerra. Los guerreros pintados, los cazadores del hielo y la hermandad de los vikingos perfeccionados enseñaron a los nórdicos una misma verdad fundamental. La victoria no pertenece al más fuerte ni al más audaz, sino a quien comprende que la guerra no se trata de gloria ni de honor, sino de supervivencia y eficacia. Al final, la mayor conquista de los vikingos no fue un reino ni una costa lejana. Fue la conquista de sus propias creencias, de sus propias limitaciones y del miedo a aceptar que, en algún lugar del mundo, ya existían enemigos que los habían superado.